Hola amigas y amigos, soy Miguel de Jugar o No Jugar y en el vídeo de hoy vengo con otro de esos vídeos de reflexión. En este caso, si habéis visto la mini del vídeo, se llama Pepinacos. Bienvenidos a Jugar o No Jugar, pero no jugar no es una opción. La idea de este vídeo me surgió hace un tiempo viendo en la página web del Miskatonic, una web que desde aquí os recomiendo que le echéis un vistazo porque está muy curiosa. Y había un artículo que se llamaba De la conciencia social y la vergüenza ajena, que desde aquí os recomiendo de verdad que lo leáis porque está muy interesante. Y había surgido a raíz de polémicas entre varios canales de juegos de mesa. Yo no quiero reavivar ese tema de esas polémicas. El vídeo viene a colación del dibujo que iba asociado al artículo y era un dibujo en el que se batían a espada un pepino y un emoticono de caca. Y me dio que pensar, porque claro, ahora en los tiempos que corren, digamos que los juegos están categorizados en dos tipos. Los grandes juegazos, esos pepinacos que prácticamente es el 70-80% de todo lo que sale, o el polo opuesto, aquellos juegos que son malos, que se les llama mierdas, etcétera, etcétera. Atrás quedan aquellos tiempos en los que yo empecé y los juegos se catalogaban en Eurogames, en Filler, en Parties, en Ameritrash, en cooperativos, narrativos. Ahora, también existen esas categorías, pero es una subdivisión de los pepinacos o de los juegos malos. He de decir que yo también tengo que decir que soy culpable también en muchas ocasiones a nivel privado con mis amistades. Hemos dicho que un juego era un pepino, que era un juegazo, que no comprarlo es perder dinero. Incluso en algún vídeo he debido decir esas palabras. O justo todo lo contrario, este no me lo compro ni con el dinero de otro, ni con un palo. Alguna vez he dicho, prefiero ir al urólogo que me miren el recto a tener que jugar a este juego. Y que lo digas en tu ámbito privado puede ser incluso puede resultar hasta gracioso. Pero en el momento en el que tú y hablo por mí, lógicamente, yo todo lo que hago lo hablo por mí, no por el resto de compañeros, porque no busco polémica bajo ningún concepto. Pero en el momento en que decido montar un canal de juegos de mesa, creo que debo ser más coherente y más sensato con las palabras que digo. Es cierto que llegamos a gente, incluso nosotros que somos un canal pequeño, cada vez me sorprendo de que llegamos a la cantidad de gente a la que llegamos y la cantidad de gente que ve nuestros vídeos, en especial estas charlas que yo tengo con vosotros y con vosotras. Entonces, teniendo en cuenta esa repercusión que tenemos, creo que debemos ser muy sensatos y tratar de elegir bien las palabras que usamos, sobre todo para criticar un juego, porque un juego lleva un trabajo y puede ser que a ti un juego te parezca una mierda, pero eso no quiere decir que tú lo puedas o debas decirlo. Hay gente que dirá, bueno, si yo me he gastado el dinero en el juego, puedo hablar del juego y decir lo que me dé la gana. Eres libre, también te pueden contestar. Yo no me gusta ese tipo de... Entonces, rara vez puedo decir que un juego no me ha gustado, que un juego no es para mí, o un montón de cosas, pero intento y espero conseguir que no se me escape ninguna crítica en ese sentido despectivo, porque me estoy metiendo con el trabajo de personas. Y eso, igual que a mí no me gusta que me critiquen se metan conmigo por el trabajo que hago, pues tengo que ser coherente con las cosas que digo. Pero también creo que tengo que ser coherente cuando alabamos un juego. Es cierto que muchas veces a los canales se nos dicen que somos unos vendidos, que como nos dan juegos las editoriales, edulcoramos las opiniones, no informamos, sino que simplemente decimos lo que la gente quiere oír para que entonces la gente se compre los juegos. Yo no digo que no haya gente que no haga eso. Yo hablo por mi persona. Nosotros, si sois seguidores del canal, sabéis que Trangis nos cede un montón de juegos porque trabajamos con ellos y ahora Mercurio nos está cediendo alguno también. Para empezar, yo lo que saco en el vídeo porque son juegos que aparentemente o en teoría me gustan. Entonces lo que voy a decir son palabras teóricamente positivas. No me merece la pena perder el tiempo en sacar un juego que no me gusta. Por eso habrá juegos de Trangis que no habéis visto en el canal porque a mí personalmente no me han gustado. De hecho, incluso algunos de los juegos que me han cedido, como no me han gustado y son una editorial de Madrid, directamente me he puesto en contacto con ellos y se los he devuelto. Hay juegos que me han podido gustar un poquito más, otros un poquito menos, pero los que no me han gustado en absoluto, si por lo que sea me los han cedido, directamente los he devuelto. O los he regalado en algún caso porque no eran de mi estilo, pero en mi grupo de amigos sí que podía funcionar.
Y yo creo que a la hora de hacer unas valoraciones lo que yo intento hacer es ver, sobre todo en los últimos vídeos, ver a quién puede estar destinado este tipo de juego, qué público puede ser el más objetivo, etcétera, etcétera. Y trato de decir que siempre intentéis ver otros canales para que os informéis y tengáis diversas opiniones. Porque es muy fácil criticar a los canales, es muy fácil decir que somos unos vendidos, que edulcoramos las opiniones, pero vosotros sois libres de comprar. No creo que vaya ningún canal a tu casa y te ponga una pistola en el pecho para que compres según qué cosas. Entonces, como entendemos que somos todos personas sensatas e inteligentes, está bien. Yo consumo muchos canales de juegos de mesa, los consumía antes de tener el mío propio, el que tengo con Bea. Pero personalmente a mí las opiniones y las reseñas me sirven un poquito para ver cómo funciona el juego, para ver qué componentes tiene, para ver cómo va, para ver si son de mi palo o no. Pero si quiero una opinión fehaciente, no me vale solamente con lo que diga el creador de contenido de turno. Hay canales que tienen gustos más afines a los míos, con lo cual si su opinión es positiva entiendo que es muy posible que para mí también lo sea. Pero donde realmente yo me informo, me he informado siempre y me seguiré informando, es en la BGG y sobre todo en la BSK. Siempre cuando yo compraba un juego hace muchos años había una especie de subforo dentro de la BSK que se llamaba ¿qué os parece? Entonces tú ponías ¿qué os parece el juego? Tracatrá. Y los distintos foreros decían pues este juego es muy bueno, muy mal. Es cierto que allí las palabras mierda también salían, pero tenías una opinión, digamos que no estabas influenciada teóricamente por nadie. Entonces es muy fácil echar la culpa o echarnos la culpa a los creadores de contenidos porque os incitamos a comprar. Yo intento que no sea así y si no lo consigo, desde aquí os pido disculpas porque mi intención simplemente es informaros, sobre todo con estas charlar con vosotros o cuando hablo de juegos, pues juegos que veáis si son o no son para vosotros. Porque he de deciros, por si no lo sabéis, que no todos los juegos son pepinos, ni todos los juegos son una mierda. Realmente hay muchos juegos normales, incluso del montón, con bajas calificaciones, que te pueden gustar. A mí hay una sección, por ejemplo, en nuestro podcast hablamos en una sección siempre con cariño y respeto de juegos, por lo menos en mi caso, de juegos que nos parecen chustas, pero es un término más cariñoso, juegos que a lo mejor tan más desconocidos, que incluso joyas en el fango. O sea, aún así, sí que el término mierda, chusta y tal, sí que está muy, muy en boca de todos, pero creo que es una falta de respeto, sobre todo cuando tú puedes decir que un juego no es para ti, un juego no te gusta, que un juego tal, incluso puedes bromear, pero decir que un juego es malo a mí personalmente no me gusta y no lo voy a decir. No lo voy a decir en ningún vídeo. Es cierto que algunas veces en el podcast me dejo llevar y se me escapa alguna cosilla que a lo mejor no debiera decir, pero bueno, el podcast es el podcast y el canal es el canal. Pero a mí personalmente me encantan los juegos que son normales. Tengo muchos juegos normales, llamémosle normales, a unos que a lo mejor no tienen una valoración muy alta en la BGG y a mí personalmente los disfruto y me gustan mucho, porque os puedo asegurar que de los 300 y pico juegos que tengo, juegazos no son todos, eso ya os lo digo. Y si vosotros queréis que todos los juegos de vuestra ludoteca son juegazos, pues genial para vosotros. Cada uno que piense lo que le dé la real gana. Nosotros estamos aquí para charlar con vosotros y que pues, se pueda generar un debate con diferentes opiniones sobre el resto de temas. A mí lo que me hace pensar que los juegos actuales no son juegazos es por lo poco que duran en el candelero, es decir, lo poco que el poco tiempo que son juegazos. Por ejemplo, os hablo de un juego que a mí me encanta, que me parece un juegazo, que es el Brass. El Brass está el número 1 o estaba el número 1 de la BGG. Es un juego que salió hace un montón de tiempo y la gente habla de él durante un montón de tiempo. Y sigue hablando de él. El Pandemic Legacy 0 se sigue hablando de él, se sigue reeditando. Concordia, todos esos clásicos, Ark Nova, muchos juegos, Agrícola, etc. Hay un montón de títulos, Castillos de Borgoña, podría estar diciendo títulos en cada uno de los... Son juegos que estamos hablando ya del año 2015, 2016, de hace ya unos 10 años más o menos, y que la gente nos acordamos de esos juegos. Yo me pregunto, ¿cuántos de esos juegos que hemos catalogado como juegazos, incluso que hemos puesto en los tops del número 1 del año 2024 o del año 2023, permanecen y no están siendo saldados? Porque yo, por ejemplo, para mí, Las Tribus del Viento es un verdadero juegazo. De hecho, lo puse como mi juego favorito del año
no sé si 2023 o 2024, es un juego que a mí me encanta y por lo que sea, pues no puedo decir que es un juegazo si lo están saldando, si no han vendido todas las tiradas, etcétera, etcétera. Y es un juego que de mi ludoteca no sale y te voy a echar 4 o 5 partidas al año encantadísimo, porque es un juego que me gusta. Y como es Ecos del Tiempo, hay muchos juegos que han pasado sin pena ni gloria. El Earth de Maldito Games, por ejemplo, que lo jugué el otro día. Ganges, que lo estoy viendo aquí detrás. Un montón de juegos que yo tengo ahí detrás y que para mí son grandes juegos, pero que sean juegazos, o sea, no sé, juegazos yo creo que son esos juegos de los que todo el mundo habla. ¿Cuánta gente habla del Earth? ¿Cuánta gente habla de las Tribus del Viento? ¿Cuánta gente habla de tantos y tantos juegos que se nos llena la boca de decir que son juegazos? Quizá viene del problema del que hemos hablado en muchas ocasiones, es de esa sobresaturación de mercado que tenemos, que hace que estén saliendo tantos juegos tantas veces, o sea, tantos juegos, tantos meses, o sea, que puedan salir 100 juegos al año. ¿Cómo van a salir 100 juegazos? Si es que estadísticamente es imposible. No pueden salir tantos juegos buenos, sino de que iban a estar saldando tantas editoriales, sino de que íbamos a tener ludotecas de 200 juegos, tendríamos ludotecas de miles y miles de juegos. Si todos fueran buenísimos, vamos, me veo comprándome un trastero para poder guardar todos esos juegazos que teóricamente salen. Y para mí al menos no salen tantos juegazos como creemos que salen o como decimos que salen. Así que digamos que voy a sacar 2 conclusiones de este vídeo y para no daros mucho la chapa. La primera de todas es que la gente ha de informarse bien a la hora de comprar un juego. Si quieres echar a la lotería y comprar a ciegas, yo lo he hecho. Yo he comprado muchos juegos. Yo, como dice el refrán, consejos vendo que para mí no tengo. Yo he comprado un montón de juegos a ciegas y muchos de ellos me los estoy tragando. Y más ahora que es muy difícil vender juegos porque están... las propias editoriales los bajan, con lo cual si yo lo he comprado más caro que lo que le venden nuevo en ciertas webs, los juegos te los comes. Me parece muy bien que se vean creadores de contenido hablando de juegos, diciendo que el juego es muy bueno, muy malo, pero señores, que ya somos mayorcitos para saber cuánto de verdad hay en esas cosas que dicen o cuánto de tu verdad, porque a lo mejor sí es su verdad o sí es mi verdad cuando yo lo digo, pero tú me estás viendo y estás diciendo, pero ¿cómo va a decir este melón que las Tribus del Viento es un juegazo si yo lo jugué y me parece una castaña? Porque tú y yo no tenemos los mismos gustos y seguramente otros canales no tengan los mismos gustos que tú. Así que ve diferentes, si hay un juego que te llama la atención, ve diferentes vídeos. Infórmate en la BGG, infórmate en la BSK. Si puedes probarlo en la BGA, pruébalo. ¿Cuántos juegos no me he comprado yo en la BGA? Perdón, ¿cuántos juegos no me he comprado yo gracias a la BGA y que no juego por culpa de la BGA? Ya tiene una sección Rafa en su canal, Rafa de Me Cuento 20, que dice juegos que mató la BGA, y es verdad, yo hay muchos juegos que para saber si me gustaban o no y no fiarme tanto de las opiniones que leía o que veía en vídeos, los jugaba en BGA y me gustaban mucho y me los compraba y los sigo jugando en la BGA. Seasons, por ejemplo, que son mis juegos preferidos, tengo miles de partidas registradas en la BGA, pero miles, y en físico como mucho le juego una vez al año más. Ark Nova, tengo muchísimas partidas en la BGA y aquí en tablero juego 1 o 2 veces simplemente por ahorrarme el setup. Hasta tal punto los juego tanto que ya se me olvidan cómo son los setups porque te los pones la BGA. Y la segunda conclusión es, la primera es, informaros, no solo os fiéis de todo lo que veis por internet o todo lo que veis por los creadores de contenido. Y la segunda es deciros que en la actualidad, aquí en 2026, para mí sigue habiendo 2 categorías de juegos. Pero no son mierdas o pepinos, son o juegos que sí son para mí o juegos que no son para mí, nada más. Así que bueno, pues este ha sido el vídeo de hoy, otro vídeo de estos que me gusta charlar con vosotros. Si os ha gustado, suscribíos, hipear, darle like, comentar, decir si estáis de acuerdo conmigo, si no estáis de acuerdo conmigo, por favor, siempre con respeto, porque yo intento hablaros con respeto a vosotros también. Y una cosa que suelo pedir en todos los vídeos de reflexión, pero no cuaja demasiado, es que por favor, si os apetece, ponerme alguna cosita en las que os apetezca que yo hable, que yo reflexione, porque las ideas se me están acabando y muchas veces me gustaría hacer más vídeos de reflexión de los que hago, pero tengo la sensación de que me puedo repetir en muchos de ellos. Pero bueno, no os doy más la chapa, gracias por el cariño que nos dais, que siempre es mucho, y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego! Hasta aquí jugar o no jugar. Ahora puedes suscribirte o no hacerlo, pero no hacerlo es una opción más aburrida.